si tenéis por costumbre examinaros a vosotros mismos como la Biblia nos invita a hacer, como las Escrituras nos llaman a hacer, estoy seguro de que os habréis dado cuenta de que una realidad que está dentro de cada uno de nosotros es esa propensión, esa inclinación que tenemos a confundir nuestras propias ideas y nuestras propias palabras con aquello a lo que nosotros le damos autoridad o un valor importante, ¿no? Por ejemplo, no, es que yo pienso igual que quien sea, inserta aquí a quien tú quieras, ¿no? Yo pienso igual que yo qué sé, mi jefe o mi cantante favorito, mi youtuber favorito, lo que sea, ¿no? Yo pienso igual que, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este, como una manera de validar nuestra propia idea, nuestro propio pensamiento, siempre intentando ir a alguien a quien le conferimos una autoridad mayor, o que nos parece que tiene una autoridad mayor sobre nosotros. Y si lo pensáis, es algo, en primer lugar, egoísta, y en segundo lugar, utilitarista. Porque estamos usando a otro solamente para validar lo que nosotros creemos y pensamos y decimos, ¿no? Solo para que nuestro argumento parezca tener más peso o parezca verdadero, utilizamos a otro. Que no es lo mismo que citar a alguien, ¿no? Porque cuando citamos a alguien en un trabajo, por ejemplo, o casi siempre en un ámbito académico, a veces no es solo para validar nuestro argumento, sino simplemente para dar opinión de lo que estamos hablando, ¿no? O de personas más versadas. Pero a lo que me refiero es cuando lo usamos solo para nuestro propio provecho y egoísmo, ¿no? Queremos sacarle algún tipo de utilidad, algún tipo de beneficio que de alguna manera pues redunde para nosotros, nuestra propia conveniencia, ¿no? Sea la que sea. Y por supuesto que esto ha pasado y sigue pasando cuando miramos a la mayor autoridad que para un cristiano debe haber, que es la palabra de Dios. Constantemente, ¿no? Nuestro mal está como tan enquistado dentro de nosotros mismos que confundimos nuestras propias ideas y nuestras propias palabras con las palabras de Dios. Las confundimos, nos las creemos y encima queremos que los demás acaten y acepten aquello que nosotros estamos intentando convencer a los demás de que no, es que esto lo dice la palabra de Dios y yo también. Y de alguna manera, sin querer o no, estamos como contaminando, entre comillas, lo que Dios dice. Evidentemente que en sí mismo no se puede contaminar la palabra de Dios, pero sí se puede decir algo que Él no ha puesto en su boca, y por tanto en ese sentido pues estamos diciendo lo que Dios no dice. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? ¿Qué sucede cuando esto ocurre? Pues parte de la respuesta la tenemos en nuestro texto de hoy, pero también su contraparte, así que lo vamos a leer. No necesariamente el texto tiene que ver solo con confundir nuestras propias ideas y palabras con las de Dios, pero el argumento que Pablo va a sacar a partir de este capítulo tiene mucho que ver con esto. Entonces, vamos a leer una pequeña parte, no he querido leer todo el capítulo porque tiene mucha cosa, y para el próximo domingo veremos otro tema diferente. Entonces vamos a leer hasta el versículo 13. Fijaos lo que dice aquí el apóstol Pablo, la palabra de Dios. ¿Verdad digo en Cristo? No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Y vamos a dejarlo hasta este lugar esta mañana, porque ya os habéis dado cuenta, según lo leéis, lo complejo de este texto, y cuando sigamos en el capítulo, ya entonces nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor muchas veces estamos confundiendo pues nuestras propias ideas y nuestras propias palabras con las de Dios, o porque intentamos justificar a Dios de algún modo, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría que meditemos en esta mañana, el primer tema que quiero poner en pantalla, haciendo alusión a ese versículo que hemos leído, es no por las obras. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que este capítulo 9, el 10 y el 11, como que cortan de repente todo el tema que Pablo viene tratando, ¿no? Porque de repente ha terminado en el 8 con la vida en el Espíritu, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y de repente como que viene otro tema, sin más, acerca de la elección de Israel. Y luego se ve como que en el 12 pareciera que lo que había en el 8 seguía su flujo, digamos. Por eso indican, ¿no?, que a lo mejor esta sección, del 9 al 11, era otro escrito, que simplemente lo adjuntaron o lo anexaron aquí, ¿no?, y encaja de esta manera o de esta forma como la tenemos ahora. Aunque yo no sé si es así o no realmente, de verdad que me da igual si es así o no, o sea, si es un texto diferente a esta carta o no y que luego lo anexaron aquí, a mí me hace dudar, pues porque durante todos los primeros capítulos de la carta a los romanos ha estado hablando de este tema. Ha estado hablando acerca de los judíos, luego ha pasado a los gentiles, ha vuelto a retomar el tema de la promesa a Abraham, o sea que está como muy presente en la carta, ¿no? Y ahora como que va a volver a ese tema. Entonces, bueno, sea como sea, pues esto es lo que dice la gente que se dedica a estudiar la Biblia de manera más académica, más profunda. Y bueno, lo dejo por aquí para que lo sepáis, por si alguna vez estáis leyendo y decís, oye, de repente, ¿dónde se me ha ido de tema o qué? A veces pasa un poco de largo, ¿no? Pero si lo ves bien, se nota como un cambio, la verdad. Pero bueno, no tiene por qué ser nada raro, ¿no? Sea como sea, nos encontramos al apóstol Pablo con un gran fervor en este momento en lo que él dice, porque dice, tengo continua tristeza y dolor en mi corazón, porque yo mismo deseara ser maldito por amor a mis hermanos, por aquellos que son en la carne israelitas, igual que lo era él, ¿no? Él quería que los suyos, los de su nación, conociesen a Jesús, que conocieran el Evangelio y que se salvaran. Hasta ese punto llega el amor de Pablo, ¿no?, que él llega a decir que desearía ser maldito, separado de Cristo, por amor a ellos, por amor de que ellos mismos vinieran al Evangelio y se salvasen, ¿no?, que un gran pueblo se salvase. Esto me hacía pensar, en primer lugar, que yo no tengo un amor como el de Pablo, porque no me atrevo a decir lo que Pablo dijo. Ya sé que Dios no me va a tomar en consideración ni en cuenta eso, ¿no? Como si, vale, pues te quito la bendición de la salvación. No, evidentemente Pablo tampoco lo decía en ese sentido, ¿no? Pero no me atrevo a decirlo no por superstición, sino porque no siento ese amor todavía. Y lo confieso, ¿no? No siento ese gran amor como que me encantaría. Digo, sí, desearía ser maldito por causa de mi nación, ¿no? O incluso de mi propia familia, de la sangre. Eso por un lado, ¿no? Pero también por otro porque pienso en cómo debe ser una vida sin Cristo, no aquí, sino en la eternidad. Imagino cómo debe ser maldito por toda la eternidad sin Cristo, el infierno del que Jesús nos enseñó mucho. Y sinceramente, no es que me apetezca demasiado solicitar esa cosa, ¿verdad? Pero lo que nos demuestra es que Pablo no estaba menospreciando su salvación, por supuesto. No estaba diciendo, bueno, venga, que yo sea maldito y que así los demás se salven. Evidentemente que no, ¿verdad? Sino que él amaba de tal forma a los propios, a los suyos, a los de su semejanza, ¿verdad? Tenía tal amor de Dios en su corazón que se atreve a decir esto, que se atreve a decir que si por él fuera, si solo él fuera maldito para que toda la nación fuera salva, entonces lo haría, ¿no? Y parece ser que esto suele ser algo común en muchos hombres que vemos en la Escritura que sintieron este gran amor por el pueblo de Dios. No solo Pablo, sino también recordamos a otro en el Antiguo Pacto, a Moisés, que llegó a decirle a Dios, mira, quítame de tu libro, ¿no? Como diciendo, quítame de ahí a mí y que los demás por lo menos se salven. Y ni que hablar, claro, del mejor y mayor mediador que tenemos en el Nuevo Pacto, que es Jesús, ¿no? Él mismo fue hecho maldición, dice Pablo en Gálatas, hecho por nosotros maldición, para que la bendición dada a Abraham fuese para nosotros. Luego leeremos ese texto. Pero el argumento de Pablo
que él lo sigue avanzando un poco más, sigue más adelante, nos indica que todo este tema de los israelitas es importante. ¿Por qué? Porque Dios en primer lugar se reveló a este pueblo, ¿no? Se reveló a ellos porque así lo quiso, y a ellos les mostró la adopción, es decir, hacerlos pueblo suyo, hijos suyos. Les mostró la gloria, su gloria, literalmente. Les dio el pacto, les dio la ley, les dio el culto, les dio las ordenanzas, les dio también las promesas. Todas estas cosas solamente Dios se las dio a este pueblo de esta forma, ¿verdad? Aunque Dios es el Dios de toda la tierra, y constantemente en el Antiguo Testamento vemos cómo Él dice que es el Dios de todas las naciones y que los gentiles también son suyos. Sin embargo, toda esta revelación grande se la dio a ellos, porque así quiso. Y todo esto nos ha llegado a nosotros, de alguna manera. Si no, no conoceríamos todo este asunto, todo este tema, ¿no? Acerca de quién es Dios. Pero incluso más, dice. No solo Israel recibió todo esto, sino que de Israel vino, según la carne, aquel que es Dios sobre todas las cosas. Cristo Jesús, ¿no? Es lo que nos dice aquí. Que, por cierto, profunda cristología la que tiene Pablo aquí, porque ya en la carta a los romanos está diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Lo digo por si tenéis algún amigo por ahí que diga, no, es que la Biblia no dice que Jesús sea Dios. Bueno, pues sacarle este texto y a ver qué puede decir. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, dice. Así que una gran cristología tenía ya Pablo aquí, para ser el primer siglo y los primeros años de cristianismo y de iglesia. Jesús, si recordáis bien, le enseñó a la samaritana una cosa. Dice, la salvación viene de los judíos. Y esto no es porque el pueblo de Israel es el Salvador. Esto no es porque el pueblo de Israel es el más maravilloso del universo y del mundo entero, sino porque por medio de la historia de Israel, Dios se quiso revelar, Dios quiso mostrarse, y porque por medio de la historia de Israel, Dios quiso que Jesús viniera. Si Dios hubiera escogido otro pueblo, pues hubiera escogido otro pueblo, y se acabó, pero escogió este, ¿vale? Lo escogió. Y si queréis saber la razón es que lo escogió. No hay más razón. Él lo eligió porque quiso. No hay nada más en la Escritura. Como digo, no es porque el pueblo de Dios sea el Salvador, Israel es el Salvador, sino que Dios se ha manifestado plenamente ahí, ha mostrado su voluntad al pueblo y ha enviado a su Hijo. Pero a pesar de todo eso, lo curioso es que Israel siguió siendo incrédulo numerosas veces a lo largo de su historia. El otro día estábamos hablando de qué nos gustaba más, si el Viejo, si el Nuevo Testamento. Bueno, la verdad es que el Viejo, el Antiguo Testamento, es muy agradable leerlo, sobre todo para darte cuenta de que somos iguales, claro, y de la cantidad de veces que ellos se rebelan contra Dios y las otras cantidades de veces que Dios, aunque también los castiga, sin embargo una y otra vez vuelve a su pacto, vuelve a su misericordia, ¿no? Y eso es interesante también notarlo. Pero como digo, Israel fue incrédulo y en tiempos del apóstol Pablo era incrédulo, ¿no? A día de hoy, Israel sigue siendo incrédulo. Honestamente, si lo veis, muy pocos judíos se convierten al Mesías, creen que Jesús es el Mesías. ¿Pero por qué? Y la pregunta que aquí Pablo se hace, o bueno, no se hace la pregunta, pero yo la convierto en pregunta, es, ¿ha fallado la palabra de Dios? Claro, Pablo nos dice, no, la palabra de Dios no ha fallado, no es lo que ha fracasado. Más bien, lo que pasa, y eso es lo que estaba diciendo al principio, es que nosotros confundimos nuestras propias ideas, nuestras propias interpretaciones de la palabra de Dios con la palabra de Dios. Una cosa es la palabra de Dios, otra cosa son nuestras interpretaciones, nuestras ideas, nuestros comentarios a la palabra, que por supuesto las hacemos, debemos hacerlas, y hasta es noble y bueno, y Dios puede estar en medio de ese comentario o de esa interpretación, siempre y cuando sea conforme a esa misma palabra. Pero claro, debemos tener el cuidado de que no es lo mismo uno hablando de la palabra de Dios que la palabra de Dios hablando por sí misma, ¿no? Entonces, se habían confundido sus propias ideas y sus propios deseos, porque Israel no se encontraba en el sitio en el que estaba porque se lo merecía, sino porque Dios les escogió como un pueblo desde el principio, sin más razón que su soberana voluntad. Es lo que está Pablo enseñándonos aquí. Si nos preguntamos por qué escogió a estos y por qué no escogió a los otros, la respuesta es porque así quiso Dios. Y el pueblo confundió con el tiempo un hecho en concreto, es su nacionalidad con su espiritualidad. De tal manera que parecía que si eras judío, pues ya estaba todo hecho. O sea, eres judío, pues ya está, estás a salvo. Pues eso es así, ¿no? Porque eres del pueblo de Dios, estás dentro de su pacto. ¿Pero qué dice aquí Pablo? Cuidado.
No que la palabra de Dios haya fallado, es que no todos los israelitas son verdaderamente Israel. Es que no por ser hijos en la carne son hijos en el espíritu. Serán israelitas, pero no todos son hijos de Dios. No todos pertenecen al pueblo ese secreto, digamos, invisible, que solo Dios conoce. Y resulta que solo aquellos que pertenecen a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, solo esos son verdaderamente israelitas. Y es por eso que a mi juicio y opinión es absurdo hacer una separación de los dos pueblos, como decir, por un lado Israel y por otro lado la Iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo nos ha dicho que nosotros mismos somos hijos de Abraham si estamos en la promesa de Abraham. Es decir, que nosotros también somos israelitas, aunque no en la carne, desde luego, sino espiritualmente hablando. Igual que hay israelitas en la carne, que también son en el espíritu hijos, porque creen en la promesa dada a Abraham, ¿no? Y esa promesa, Pablo nos dice en el capítulo 4 que se alcanza solo por la fe. Igual que Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia, pues así nosotros tenemos fe en la promesa de Dios que se cumple en Jesús y nos es contado por justicia, nos justifica, nos hace justos en ese sentido, ¿no? Pero si algo me gustaría que aprendamos en esta mañana, aunque ya lo he dicho 2 veces, pero no hay 2 sin 3, es que la elección de Dios no es equivalente a ser superiores, mejores, más capaces en algún sentido. Dios jamás elige a ninguno de los suyos por causa de ningún motivo que haya en uno mismo. No por las obras, sino por el que llama, dice Pablo en este capítulo. Como individuos o como iglesia, estamos aquí por la soberanía de Dios, por su elección soberana, pero no hay nada en nosotros mismos que podamos decir, bueno, sí, hice esta pequeñísima cosa que entonces por eso Dios me escogió. No funciona así. Ahora, si la pregunta es, bueno, si no hay nada realmente, si no hay nada digno en nosotros, ¿por qué nos ha amado? Pues mi respuesta, y creo que la palabra de Dios nos da es, porque ha querido, porque nos ha amado, porque esa fue su voluntad, amarnos. Y eso para mí es lo sorprendente de la Escritura. Lo sorprendente es por qué nos ama Dios. Más allá de porque Él ha querido, no tenemos otra razón. Y no nos da, de hecho, la Escritura otra razón. Y dudo que haya otra razón, porque cada vez que nos habla de esto nos dice que Él nos amó. Nos amó primero. Y esa es la única razón que encuentro aquí y lo que me gustaría que aprendamos en esta mañana. Que no hay nada por lo que Dios nos haya escogido en particular, sino solo porque Él nos ha amado. Si hay una razón, está en Él. A mí me gustaría que leamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, vamos a ir para allá, voy con vosotros, por aquí, por aquí. Y fijaos, mirad, vamos a leer del versículo 6 al versículo 11 del capítulo 7 de Deuteronomio. Y fijaos lo que dice, vamos a tenerlo muy en consideración, porque estas palabras no son solo para Israel, son para el Israel de Dios gigante, que también estamos nosotros, su iglesia. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Fijaos, ¿no? Todo lo que claramente nos deja aquí Dios en este lugar. Pero si hemos hablado acerca de que no es una cuestión nuestra, de que nosotros somos los más insignificantes de todos, ahora me gustaría que miremos hacia el otro lado, ¿no? Que miremos hacia aquel que nos llama, porque es como dice Pablo en este texto, no por obras, sino por aquel que nos llama.
Entonces vamos a centrarnos en el que nos llama. Queda claro que no tenemos ni un 0,00000000001% de importancia, capacidad, superioridad o moralidad que hayamos hecho nosotros y que Dios se fije en esa cosa y que nos diga, ven, pues tú sí. Eso queda claro, ¿no? Si miramos a la Iglesia, si miramos a ese pueblo que es de Dios, y siempre lo fue la Iglesia, ¿verdad? Porque incluso en el Antiguo Pacto lo vemos en Israel, los dos pueblos son uno en Cristo Jesús. No vamos a ver en nosotros mismos pues grandes proezas, grandes cosas, actos muy heroicos, asuntos dignos de elogio, ¿verdad? Pero eso sí, todo lo que somos y todo lo bueno que tenemos, eso se lo debemos únicamente a la gracia de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se debe solo a eso. Y es aquí donde entramos en una materia que en el próximo sermón, si Dios quiere, lo vamos a ver más profundamente y ya tendremos que superarlo todos juntos. Pero ya aquí comenzamos a explorarlo y es un tema muy incómodo, honestamente. Y no es porque yo crea en ello y yo diga, yo me siento cómodo, no, amigos, yo creo en ello y me siento incómodo también. Me siento incómodo cuando pienso en otras personas o cuando pienso, bueno, incluso en mí mismo también de alguna manera, porque digo, si es que no hay en mí absolutamente nada para esto, ¿no? Si de verdad Dios es soberano, entonces nosotros no lo somos. Si de verdad Dios es el que hace, da igual lo que nosotros hagamos. Y no estoy diciendo aquí que no podemos hacer cosas. Claro que podemos hacer cosas. Y podemos elegir esto y lo otro. Y somos responsables ante Dios. Pero en lo que se refiere a nuestra salvación, Dios es soberano. Y lo estamos viendo en este texto de hoy. Lo vamos a ver más profundamente en el siguiente capítulo. Bueno, perdón, no en el siguiente capítulo, en este mismo capítulo, pero en los siguientes textos que vamos a ver, ¿no? Y lo cierto es que cuando decimos Dios es soberano, así de buenas a primeras, en la superficie lo aceptamos, todos lo aceptamos, todos. En nuestras oraciones no queda ni rastro de duda que Dios es soberano. Ahora, cuando empezamos a entrar en lo profundo y a pinchar ahí en lo profundito, a tocar en la llaga, ahí ya empieza a molestar. Nos molesta que Dios sea soberano. Y me voy a explicar. Después de defender Pablo que la palabra de Dios no ha fallado, sino que nosotros la malinterpretamos, ¿no? A pesar de su claridad, a pesar de lo clara que es y de lo que dice, nos pasa a explicar cómo se cumple esta palabra realmente, ¿no? Dice, ¿cómo? No todos los descendientes de Abraham son hijos, sino aquellos que pertenecen a la promesa que se le hizo a Isaac. Es decir, en Isaac te será llamada descendencia, esa fue la promesa a Abraham. En ninguno otro, solo en Isaac. Pero por si fuera poco, que esto ya es complicado, esto de la promesa de Isaac y de su descendencia, Pablo coloca otro ejemplo, y coloca el de los siguientes, el de sus descendientes, el de Jacob y Esaú. Y fijaos bien en lo que Pablo dice, porque es que más claro no puede ser, y en esto sí que no quiero hacer mucho comentario, porque precisamente estamos hablando de no dar nuestras propias ideas. Dice, antes de que hubieran nacido estos dos hermanos, Jacob y Esaú, es decir, antes de que ninguno de ellos pudiera haber hecho ni bien ni mal, antes de que pudieran haber hecho cualquier obra por la que Dios hubiera dicho, venga, que es mejor, ¿vale? Antes que eso pasase, dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, es decir, para que su propósito de elección permaneciera por encima de lo que cualquiera de los dos pudiera haber hecho o elegido, se le dijo, el mayor servirá al menor. Eso es lo que Dios dijo. El mayor servirá al menor. No hay ningún motivo había, solo Dios lo quiso así. Y no solo eso, sino que toma otra escritura en el profeta Amós que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y claro, aquí entran las preguntas, ¿no? ¿Pero y por qué? Pues lo siento, no tengo la respuesta, amigo. O sí tengo la respuesta. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y yo sé que esto molesta. A mí también me molesta un poco. A mí también me molesta. Pero me molesta porque veo las cosas desde mi perspectiva, desde una perspectiva meramente humana. Si yo fuera Dios, digo, lo haría de otra manera. Claro, ese es el problema, que lo haría de otra manera y peor. Menos mal que no soy Dios, menos mal. Y que Dios hace lo que quiere soberanamente. Y aquí podemos, si queréis, discutir, patalear, llorar, pegarnos, si queréis. No, hombre, a tanto no vamos a llegar.
Hasta inventarnos un nuevo Dios. Si queréis nos inventamos un nuevo Dios. Si este no nos gusta, nos hacemos uno a nuestra imagen y semejanza, que elija a los hombres por sus buenas obras, por ejemplo. Entonces así nos sentiremos mejor, porque nosotros somos muy buena gente. Si queréis, lo hacemos. Pero esto es lo que dice la Escritura. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y la única explicación que Pablo nos da aquí es que esto se debe al que llama. No por las obras, sino por el que llama. Y más adelante nos va a dar más detalles en el texto, ya lo veremos cuando lleguemos allí. Pero de momento, esta explicación debería bastarnos para alabar a Dios. O sea, el hecho de saber que Dios nos ha amado a nosotros, a los que estamos aquí en este momento, porque ha querido, eso debería humillarnos. No debería hacernos orgullosos para nada, todo lo contrario. Debería rebajarnos hasta el máximo punto. Porque Dios no nos ha amado por lo buenos que somos. Dios no nos ha amado porque, veía en nosotros un gran potencial. No. Dios nos ha amado porque ha querido. Y lo que hará de nosotros será por su gracia, por supuesto. Pero Dios dice ha escogido a lo que no es, a lo débil, a lo menospreciado. O sea que no os estoy insultando, pero bueno, es lo que la Escritura dice. Eso es lo que nos cuenta, ¿verdad? Aunque naturalmente, como digo, nos sale como una especie de sospecha y de juicio a Dios, ¿no? En plan, como que no lo expresamos, pero este Dios es un poco injusto, ¿no? Porque escoge a unos y a otros no. Ama a unos y a otros los aborrece, dice. Absolutamente nada de lo que Dios hace. Esto sí que lo quiero dejar claro. Absolutamente nada, pero nada en mayúsculas, en fuente 140, si hace falta. Absolutamente nada, por más que nosotros no lo entendamos, nada de lo que Dios hace es injusto. Nada. Cualquier cosa que Él haga siempre será justa. Siempre. Nos dé o no nos dé las explicaciones. Si algo nos revela la Escritura, es que Él es justo. Y que es bueno. Y es misericordioso. El problema está en nosotros cuando intentamos ver, sí, a ver, mira, ves, soy el elegido. Bueno, tranquilízate. A ver quién es el elegido por ahí. Bueno, tranquilízate. Que ni eso ni lo otro es cosa tuya. A ti no se te ha dado esa potestad. Pero no me quiero detener aquí excesivamente, pues porque lo vamos a ver, ¿no? Más adelante, el próximo sermón y demás. Pero la segunda cosa que me gustaría que consideremos es cómo Dios nos ha amado y nos ha escogido de manera soberana para formar parte de su pueblo y poner en nosotros ese amor. Y que lo ha hecho no por las razones que nosotros podamos buscar y encontrar en nosotros mismos, sino porque Él nos ha amado. Eso me gustaría que nos haga temblar, temer a ese Dios. Porque este no es un Dios Papá Noé. Este no es el Dios abuelo senil que ya no se acuerda de las cosas malitas que hacemos. Es Dios. Y Él igualmente que es amor, por supuesto, y grandemente bondadoso y misericordioso. Pero es Dios, que da pago, dice, en persona al que le odia. Bueno, este es el Dios que la Biblia nos presenta, y es el Dios que Jesús nos ha enseñado, que dice que es su Padre, que es el nuestro también si tenemos fe en Él, y amamos. Pero esta promesa, como decimos, como no podemos alcanzar lo que Dios nos da sin la promesa no se quedó en Isaac, ni siquiera en Jacob y Esaú. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que esa promesa al final se cumple en Jesús, ¿verdad? Con toda la genealogía. Entonces, quiero que por último veamos precisamente la promesa de Dios en Cristo, ¿no? En cómo llega hasta Él. Porque tú te puedes preguntar, bueno, Jesús, está muy bien todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver conmigo, no? Porque estamos al final hablando de Israel, estamos hablando de los judíos. Bueno, ya he dado algunas pinceladas, ¿no?, de la conexión que tenemos con ellos. Pablo lo hará más adelante. Pero en definitiva, ¿no?, me podrías decir, bueno, es que aquí pues Pablo está hablando en un sentido étnico, en un sentido racial, nacional. Eso es verdad. Pero si nos adelantamos, por ejemplo, al capítulo 11 de Romanos, vamos para allá, vamos a leerlo también. Romanos 11, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 24. Fijaos lo que Pablo dice, ya lo veremos en su día esto, pero quería leerlo para que lo entendamos, para que nos demos cuenta de que esto tiene que ver con nosotros. Fijaos, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión,
vino la salvación a los gentiles, es decir, a nosotros, ¿no? Para provocarles a celos. Es decir, se supone que nuestra salvación, la de los gentiles, provoca celos a los judíos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, o sea, a nosotros. Por cuanto yo soy apóstolo a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y fijaos lo que nos dice ahora a nosotros, ¿verdad? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, o sea, no te enorgullezcas contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pablo está queriendo aquí decirnos una cosa muy, muy clara. Si estás en el Israel de Dios, ten miedo, ten temor, y mira su bondad y su severidad. Porque si estás ahí, porque has creído. Mantente. Y no te ensoberbezcas de que, mira, ves, es que han quitado a este y yo estoy dentro. Cuidado. Porque por su incredulidad cayeron. Como sigas tú el mismo camino, al loro. Entonces Pablo está intentando como compensar, ¿no? la situación. Para que no nos quedemos con, ¿ves? Como Dios nos ha escogido y no sé qué, y no sé cuánto, y nos recreamos en el... Te lo equilibra un poquito por ahí, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos las ramas del olivo silvestre. Y hemos sido injertados en el buen olivo, que es el Israel de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia. Permaneceremos ahí si nuestra fe sigue estando donde tiene que estar, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora pertenecemos al Israel de Dios. Y esto no es una cosa que yo me saco de la manga. Vamos a leer otro texto, vamos a Efesios, capítulo 2. Fijaos que hoy tengo muchas cosas para leer porque es importante. Fijaos lo que dice a partir del versículo 11 en Efesios 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno, su iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliarnos con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es lo que Pablo nos dice, pues tanto en Romanos como en otros textos, ¿verdad? Y si nosotros, que somos gentiles, hemos llegado a ser el pueblo de Dios, ha sido por causa de aquel, en mayúsculas, que lo ha hecho posible, es decir, por Cristo Jesús. Y debemos en primer lugar meditar una cosa, que si hay alguien que es el escogido por excelencia, si hay alguien que es el escogido en mayúsculas, ese es Jesús. Él sí que es el escogido, y fijaos cómo lo dice el profeta Isaías: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones.
Eso es lo que Dios dice por su profeta Isaías acerca de su propio Hijo. Y sabemos que habla de Jesús y no de Israel, porque Mateo, en el capítulo 12, coge esta profecía y la asocia directamente con Jesús. Así que Él es el único que Dios ha escogido y ha designado como el Salvador del mundo, como aquel que también perdona nuestros pecados y, por supuesto, como el que va a ser el juez de los vivos y de los muertos, como dice el credo. En segundo lugar, tenemos que recordar que la bendición que Dios le dio a Abraham nos llega a nosotros por medio de Cristo, porque esa es la descendencia, ¿verdad? Si recordáis, el apóstol Pablo en Gálatas dice que la promesa que se le hizo a Abraham fue tanto a él como a su descendencia. En Reina Valera dice y a su simiente, ¿no? Pero significa descendencia. Y Pablo comenta, fijaos lo que dice, esto es muy curioso, dice, no le dijo a las descendencias, porque Abraham tuvo más de un hijo. No dijo a las descendencias, sino a la descendencia, como si hablara de uno. Esto dice Pablo, y esa descendencia es Cristo. Es lo que Pablo nos dice más tarde en su carta a los Gálatas. Por tanto, ¿qué dice después? Que por la fe, la misma fe de Abraham, nosotros alcanzamos esa misma promesa y somos hechos justos por la fe, igual que lo fue Abraham cuando creyó en la promesa. Es decir, aunque suena raro, somos hijos de manera espiritual de Abraham por la promesa que se le hizo a él, que fue por la fe, aunque después fue circuncidado para que también fuera para los que venían de la carne. En último lugar, y con esto me gustaría que nos quedemos también en esta mañana, es la obra que Dios por excelencia ha hecho a través de su escogido Cristo Jesús. La cruz. Mirar a la cruz, porque cuando contemplamos ese momento horroroso, porque es un momento horroroso, honestamente. Si recordáis o si releéis los evangelios a menudo, si no lo hacéis os lo recomiendo, cuando lleguéis a esa parte, es la más detallada, porque todos los evangelios se escribieron para llegar a ese punto, y es horrible, ¿no? Y es horrible no solo en el sufrimiento físico, sino en lo que Cristo Jesús había de padecer en la cruz, más allá del dolor físico. Y cuando miramos a ese momento de la cruz, deberíamos pedir a Dios que nos conceda la gracia de asombrarnos, de apasionarnos, de maravillarnos por lo que Él ha hecho por la cruz. A veces Keila y yo hablamos, ¿no? Y yo me di cuenta con anterioridad, la verdad, de que cuando hablamos de la cruz de Jesús, parece que estamos hablando de cualquier cosa. No provoca en nosotros el más mínimo nada. Como que no nos apasiona a veces, como que, bueno, sí, vale, ya me lo sé. Como si fuese un punto para estudiar que, bueno, has aprobado el examen. Pero no es verdad. La cruz de Jesús es el centro de nuestra vida. O sea, es la vida cristiana, es la cruz. Es mirar una y otra vez allí. Allí mi pecado fue perdonado. Allí mi pecado es perdonado una y otra vez porque sigo pecando. Y esa cruz y su sangre, su muerte, tiene el poder para quitar todos nuestros pecados. Y por eso digo, pidámosle a Dios que nos apasione la cruz. Pidámosle que nos asombre, que nos maraville, que nos obsesionemos con la cruz. Que si hay una obsesión sana que podemos tener, eso es la cruz de Jesús. Su evangelio, sus buenas noticias. Que no nos perdamos en otros temas y en otros asuntos que aunque son buenos, no son el evangelio de Jesús, no son su cruz. Que cualquier cosa que leamos, cualquier cosa que averigüemos, que investiguemos, que descubramos en la palabra de Dios, que tomemos la puerta que siempre está ahí, porque siempre está abierta, nos introduzcamos en el camino y nos demos cuenta de que como cada porción finalmente nos va a llevar a la cruz de Jesús. Si Pablo decía, mira, yo deseo ser maldito por causa de los de mi propia nación, separado de Cristo, ¿qué diremos de Jesús? Porque en aquella cruz, cuando vemos lo que Él padeció voluntariamente por amor a nosotros, no fue como un pobre inocente que, pobrecito, le tenían que matar, no, Él fue voluntariamente. Esto no fue un plan separado, esto tanto el Dios el Padre como Dios el Hijo, como Dios el Espíritu Santo, planearon este momento. Y todos voluntariamente lo llevaron a cabo. Allí, en medio de las tinieblas, cuando todas las tinieblas cubren la tierra, siempre hay una frase entre todas las que hay, por supuesto, que siempre me llama la atención. Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una de mis frases más favoritas, pero también las más incomprensibles para mí. Incomprensibles hasta que entiendes que Pablo dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros pudiésemos alcanzar la bendición de Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ese fue el intercambio que hoy nos llena la vida. Ese es el intercambio que cada vez que yo recuerdo me llena de vida y de alegría. Pero junto a esta verdad, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que descendió a los infiernos, luego dice: al tercer día resucitó de entre los muertos. Y la noticia, la buena noticia, son las dos cosas: que Él ha muerto para borrar nuestros pecados, para que estemos a bien con Dios, para que seamos justificados, pero Él también ha resucitado para vindicar lo que Él ha hecho por nosotros y para darnos su misma vida a nosotros, para que nosotros ahora también podamos ser hechos santos, agradables delante de Él, sin mancha, para que por toda la eternidad podamos gozar de su plenitud, de su vida, de estar con Él a su lado. Esto es realmente el propósito por el cual Dios nos ha escogido. Y no tendría por qué haberlo hecho. Nadie le obligó a hacerlo, pero nos amó. Y aquel que nos hizo aceptos en el amado ha querido ahora también hacernos santos y sin mancha delante de Él. Por eso recreémonos en esa cruz, recreémonos en esa obra que Él ha hecho. Dejemos ya de interpretar, de comentar la palabra de Dios según nuestra conveniencia y gusto y contando a veces tonterías. Y recreémonos mejor ahí, en esa cruz. Recreémonos en las buenas noticias de Jesús. Porque al final eso son las buenas noticias, lo que Él ha hecho por nosotros. Y a mí me gustaría que, por supuesto, con ese espíritu y con ese deseo de apasionarnos por Jesús, por su cruz y el Evangelio, cantemos ahora